Buenas noches, ¿cómo están? ¿Hace frío, no? Pues con esa misma frialdad desmentiremos argumentos aquí. Nah, es chiste, lo único congelado aquí es mi canal, pero aún así he retornado para hablar de un tema que veo prudente explicar ante la producción de un próximo vídeo. Este es bastante recurrente en situaciones donde se habla del power scaling del Byverso, donde muchos usuarios suelen refugiarse repitiendo estos supuestos argumentos para tachar todo rastro de hazañas en los Transformers, lo cual es a raíz de un elemento añadido con mayor intensidad a comparación de otras continuidades, que vendría siendo el factor militar. Durante el contenido de las películas, se ha mostrado una presencia enmarcada del ejército de los Estados Unidos teniendo la eficacia para defenderse de manera ofensiva contra los cybertronianos, ya sea con cargas, tanques, misiles, cazas, o incluso balas. Lo dicho establece narrativamente que ellos no representan una gran amenaza desde el punto de vista resistente y conlleva a una imagen general desprestigiada en comparaciones donde son infravalorados injustamente. No obstante, cada reacción conlleva una acción detrás y esas respectivas vulnerabilidades a las Fuerzas Armadas tienen su explicación. Sin más propaganda, a cocinar. A partir del súbito descubrimiento en 1897 de Archibald Nowicki de encontrar a Megatron congelado en el hielo, se transportó a la presa Hoover y eventualmente también a la Chispa Suprema en 1934, donde de forma temprana comenzaron experimentos con ingeniería inversa para descifrar y aplicar la extraña tecnología. Dada a las pruebas con el cubo, Oppenheimer dio inicio a desarrollar tipos de armas, utilizando su energía que brindó resultados eficaces en el uso de este avance armamentístico. Sus armas derivadas para lidiar con las primeras protoformas funcionaban para la defensa, lo cual llevó a que los nazis también quisieran explorar maneras de replicar la invención prominente. Ellos lograron capturar a Jetfire y tuvieron la capacidad de construir mechas estudiando su composición y robando su energía, repitiendo esta técnica en 1944 en la Unión Soviética, poco después de la llegada de Shockwave a la Tierra. Los rusos de igual forma pudieron replicar su tecnología con el fin de no quedarse atrás de Estados Unidos. Sin duda para este punto la humanidad ficticia aquí ya estaba mucho más avanzada que la real. Esto que ven es el origen de la edad moderna. Microchips, láseres, vuelos espaciales, con los principios de sus componentes, los desciframos. A base del análisis de su morfología, todos los artefactos basados en tecnología fueron fabricados a partir de la composición de Megatron y la Chispa Suprema, los militares teniendo su equipo personal empoderado con sus energías, inclusive algunos teniendo prototipos de armas derivadas con cadencia no expresada en balas. Por lo que en este verso se deja implícito que todo tipo de arma viene potenciada por la chispa. No obstante, a pesar de los logros, en la batalla contra Scorponok se exhibió que las balas Abbott unidas con la quemadura de magnesio de 6000 grados eran las más efectivas contra la armadura extraterrestre y se les aplicó a las naves dicha añadidura, que resultó en una ventaja que permanecería hasta el futuro. El desempeño del equipo militar potenciado tuvo una gran efectividad contra los Transformers, los cazas siendo aptos para asesinar a Blackout y herir notablemente a Megatron, junto a desmantelar y asesinar Decepticons con bombardeos en grandes cantidades. Los tanques gracias a las balas Abbott teniendo la resaltada hazaña de hacer retroceder a Megatron de una manera más agresiva que lo que hicieron los misiles en la batalla en Los Ángeles, además de no quedarse atrás destruyendo Decepticons. Las balas no hacen gran efecto, pero funcionaban para mantener un frente en contra de estos en distintas ocasiones. Asimismo, el cañón de rieles clasificado era el arma más desarrollada que tenía la humanidad en esos momentos, aniquilando a Devastador de un solo tiro.
Los experimentos no esperarían en llegar después de la destrucción de la Chispa Suprema, en el cual la organización Nefarious utilizó la energía residual de unos minicons para formar una Chispa Suprema artificial que tenía la potencia de destruir 4 de 5 partes del sistema solar en sus primeras fases. Este artefacto en progreso se empleó para municionar a los soldados operativos, que incluso sorprendió a Soundwave con la habilidad que tenían los humanos en conocimiento para incrementar su fuerza armada. Starscream. Sí, Lord Megatron. Soundwave ha destruido la mayor parte del armamento Mech-Tech del laboratorio de pruebas de Wheeljack, pero el resto se halla de camino a los ejércitos humanos de Oriente Medio. No podemos permitir que esos insectos se armen con tecnologías. Entendido. Iniciaré la persecución. Vaporiza ese convoy. No dejes rastro de esa Mech-Tech. No te defraudaré, Lord Megatron. Debido a los hechos de la venganza de los caídos, muchos Decepticons renegados negociaban su armamento con terroristas, lo cual llevó a mucho descontento por parte de los Autobots. De tal modo que decidieron empezar a compartir sus avances en armamento con Nest, siendo Wheeljack el pilar de estos inventos, que igualmente benefició a los Autobots. Los militares, a razón de las mejoras en su equipamiento, comenzaron a entrenar con los Autobots en prácticas cercanas, para arremeter de manera más agresiva contra los Decepticons. Y esto fue bastante útil, las armas resultaron ser bastante efectivas contra los Decepticons, al punto de que cargas pequeñas desmantelaban fácilmente a pequeños grupos, unidades armadas contenían a Starscream y los bazookas podían hacer sangrar al mismo Sentinel Prime. Los Tomahawks incorporados derriban sin complicaciones a las naves Decepticons, además de que las creaciones de Wheeljack también iban a dirigirse a prototipos de combate urbano. No obstante, más alternativas no fueron llevadas a cabo debido a su muerte. Posterior a la batalla en Chicago, el gobierno decidió disolver Nest por razones desconocidas, por consiguiente surgiría Cemetery Wing, cuyo equipo también estaba aumentado como para asesinar Autobots. Lo más probable es que Attinger, al ser un agente encubierto de la CIA, logrará conseguir respaldo de armas, mintiendo que estaban cazando Decepticons. Las cargas explosivas que ellos usaban deberían ser comparables a las que usaba Nest, del mismo modo que los rifles de asalto. Sin embargo, debido a la ausencia de la alianza con los Autobots, Optimus declaró que el hipotético ejército de drones de Galvatron terminaría destruyendo a la humanidad. Era suficiente para construir un ejército enorme y aniquilar a la especie humana para siempre. Explicando que las fuerzas militares, en síntesis con los rusos o alemanes, que previamente experimentaron con Transformers, no podrían detenerlos ya que no poseían los avances tecnológicos en sus armas realizados por Wheeljack en el lado oscuro de la luna. Por otro lado, es probable que la FRT buscara los vestigios del armamento retirado de Nest. Intentaron crear robots reglamentarios, pero estos no eran tan efectivos. Aunque los cazas seguían manteniendo su valía. Muchas personas afirman sin descanso que los cómics precuela del Viverso no son canon. Pero esto no es porque respeten estrictamente un orden cronológico, lo dicen para así tener una razón para invalidar de una manera decadente el resto de sus demostraciones. Subjetivamente ciertos aspectos no son canon, ya que derivan de lo que fue el resultado final en ciertos detalles. Pero por el lado objetivo, pocas diferencias no desmontan la importancia que los cómics tienen, ya que estos fueron escritos con el único propósito de ampliar y explicar la historia lineal del Viverso, siendo sus precuelas o secuelas importantes para el lore. Por ejemplo, en el lado oscuro de la luna se muestra una breve aparición de los gemelos Skips y Mudflag, pero estos no vuelven a aparecer el resto de la película, ya que a pesar de los cambios radicales que sufrió la cinta dada a la filtración del cómic adaptación de la película, su muerte a manos de Sentinel sigue siendo una explicación asegurada del cómo perecieron. Lo cual también aplica con la desaparición de Hulk y las Arcis, siendo que fueron asesinados durante los eventos de los cómics.
No puedes negar Defiance, Foundation, Rising Storm, y demás solo por variaciones en situaciones clave, ya que todas ocurren en el mismo universo, dentro de la misma cosmología y afuera de los mismos personajes. Además de que si se ponen en plan exigentes con las inconsistencias, literalmente la era de la extinción y el último caballero tienen agujeros de guión que incluso destrozan más lo anteriormente establecido e implementado, pero esto no quiere decir que no sean canon. Potenciadas o no, los Transformers siguen siendo City Block porque estas armas siguen teniendo un rango de destrucción igual a las de la vida real, no destruyen espacios acordes a los niveles exagerados que les inculquen a los personajes. Primero lo primero, si estrictamente tomamos la potencia que tiene el armamento militar, ellos apenas serían edificio bajo, ya que esa es la potencia que redondean los tanques y F-22 comunes. Segundo, el rango de un personaje o de un arma no determina su potencia de ataque, ya que existen múltiples ejemplos de seres en la ficción cuyas categorías sobrepasan los niveles terrenales a un nivel exponencial, y en sus respectivas peleas solo destruyen el ambiente a su alrededor o edificios. Inclusive otros ejemplos de armas empoderadas para luchar contra seres más allá de la humanidad tampoco hacen un caos planetario en la hora de su ejecución. Los Transformers superan con creces exhaustivos el nivel edificio, bloque de ciudad y pueblo, pero que sean lastimados por armas que solo cubren ese rango no significa que esa sea la real potencia de dichos artilugios. Igualmente, ellos siguen siendo fácilmente asediados, así que lo de que sean avanzadas es una incoherencia. Ya me hartaron. Según su lógica, balas de plomo, cañones y misiles explosivos normales pueden hacerles daño a seres que se tanquean reentradas a la atmósfera sin problema alguno, rifles de asalto haciéndoles más daño a los cybertronianos que los cybertronianos mismos, seres brutalmente avanzados en descubrimientos y tecnología. No tendría ningún sentido que mantengamos el realismo en dicho armamento, sabiendo que la única forma que explica que la munición humana afecte más a los Decepticons que la de los Autobots es por el desarrollo desde antaño con benefactores de energías masivas. Creo que hemos concluido aquí. Es un tema que después de ardua explicación luce bastante obvio de entender, pero la ignorancia de muchas personas conlleva a peleas, discusiones y etc. Igual fue bastante satisfactorio construir argumentos de la talla para la mayoría que habla. Sin más, dejando de lado los problemas políticos, pueden dejarme en los comentarios alguna otra pista que haya pasado por alto. Gracias por su tiempo.